el día que Rey Mysterio se enfrentó por primera vez a Brock Lesnar en WWE SmackDown 2003. En 2003, Brock Lesnar era el depredador más temido de la WWE, un campeón imparable que destruía a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero, ¿qué pasó cuando un luchador mucho más pequeño como Rey Mysterio se atrevió a desafiarlo en SmackDown? Lo que ocurrió esa noche dejó a todos en shock. Quédate hasta el final para descubrir cómo Mysterio logró lo impensado. El día que Rey Mysterio se enfrentó por primera vez a Brock Lesnar en WWE SmackDown 2003. Si hubo un enfrentamiento en la historia de WWE que desafió las expectativas, fue el primer choque entre Rey Mysterio y Brock Lesnar en el año 2003 en SmackDown. Un combate donde la diferencia de tamaño y poderío físico parecía sentenciar el resultado antes de comenzar, pero que con la tenacidad y el dinamismo del enmascarado se convirtió en un espectáculo inolvidable. Desde el momento en que ambos luchadores se encontraron en el ring, la atmósfera cambió por completo. Por un lado, la bestia encarnada, un atleta imparable que dominaba la WWE con su impresionante combinación de fuerza y agilidad. Por el otro, el maestro del 619, un competidor que había construido su carrera con base en la rapidez, el ingenio y la capacidad de derribar a oponentes más grandes que él. Lo que parecía un combate desigual estaba a punto de convertirse en una batalla llena de emoción, velocidad y momentos electrizantes. El enfrentamiento entre el hombre bestia y el maestro del 619. Rey Mysterio, conocido por su destreza aérea y movimientos espectaculares, se preparó para enfrentarse a un rival que representaba todo lo opuesto a su estilo de lucha. Brock Lesnar, con su físico imponente y su brutalidad en el ring, ya se había consolidado como uno de los nombres más temidos de la industria. En ese momento, ostentaba el campeonato de la WWE y arrasaba con cualquier oponente que se interpusiera en su camino. La diferencia entre ambos competidores era evidente. Mientras que Mysterio apenas superaba los 79 kilogramos, Lesnar sobrepasaba los 130 kilogramos de puro músculo y poseía una fuerza descomunal. La estrategia de Rey tenía que ser impecable si quería tener alguna oportunidad ante un rival que podía acabar con él en cuestión de segundos. A pesar de la desventaja física, Mysterio no estaba dispuesto a retroceder. Sabía que su mejor arma era la velocidad y su intención era desgastar a Lesnar evitando sus devastadores ataques. El público estaba expectante, consciente de que el combate podía convertirse en una masacre o en una de las más grandes sorpresas de la historia de SmackDown. El inicio del combate. Rey usa su velocidad. Desde el primer sonido de la campana, Rey Mysterio salió disparado, esquivando los intentos de su oponente por atraparlo. Sus reflejos lo mantenían fuera del alcance de la bestia, quien con cada movimiento trataba de cortar el ring para limitar la movilidad del enmascarado. Rey utilizó las cuerdas como su mejor aliada, impulsándose con rapidez y lanzando patadas voladoras que impactaban en el torso de Lesnar. A pesar de que estos golpes no tenían la fuerza suficiente para derribar al gigante, lograban desestabilizarlo momentáneamente, dándole al enmascarado el tiempo suficiente para preparar su siguiente ofensiva. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Lesnar lograra imponer su dominio. En un instante, cuando Mysterio intentaba otro ataque aéreo, Brock reaccionó con una velocidad impresionante y lo atrapó en pleno vuelo. En un solo movimiento lanzó a su rival con un brutal lazo al cuello, haciendo que el luchador diera una voltereta en el aire antes de impactar contra la lona. El público enmudeció por un momento, comprendiendo que el combate había cambiado de rumbo. Brock Lesnar domina con su poderío físico. Con su adversario en el suelo, Lesnar desató todo su poder. Con una facilidad aterradora, levantó a Mysterio por los aires y lo arrojó contra la esquina del ring. El impacto resonó por toda la arena y la diferencia de tamaño entre ambos se hizo aún más evidente. Cada ataque de la bestia era como un martillazo. Brock no dejaba espacio para la recuperación, castigando a su oponente con una serie de golpes devastadores. En un momento del combate, Lesnar aplicó un backbreaker, doblando el cuerpo de Mysterio sobre su rodilla con una fuerza brutal. Luego, sin darle tiempo de reaccionar, lo levantó con facilidad y ejecutó un suplex alemán que hizo vibrar el ring con la fuerza del impacto. El dominio de Lesnar parecía absoluto. Mysterio apenas podía moverse y el árbitro observaba de cerca la situación, evaluando si debía detener el combate para evitar daños mayores. La bestia estaba disfrutando cada segundo, dejando en claro que no solo quería ganar, sino también humillar a su oponente. Rey Mysterio contraataca y busca el 619. Cuando parecía que el combate estaba por terminar, Mysterio encontró una oportunidad inesperada. En un intento de Lesnar por estrellarlo contra el esquinero, Rey logró reaccionar a tiempo y desviar la trayectoria, haciendo que el campeón chocara violentamente contra el poste metálico. La audiencia explotó en apoyo a Mysterio, quien aprovechó la confusión de su rival para reaccionar. Utilizando su velocidad, comenzó a conectar rápidas patadas bajas dirigidas a las piernas de Lesnar para debilitar su base. Con una secuencia de ataques aéreos consiguió llevar a la bestia hacia las cuerdas. El momento que todos esperaban había llegado. Era la oportunidad del 619. Con un impulso perfecto, Mysterio corrió hacia las cuerdas y ejecutó su movimiento insignia.
La patada impactó de lleno en el rostro de Lesnar, quien quedó tambaleándose en el centro del ring. La multitud estalló en ovaciones, creyendo que la historia estaba a punto de cambiar. Un final demoledor. Brock Lesnar se impone. A pesar de que Mysterio había logrado su gran momento, Lesnar no estaba acabado. Con una resistencia impresionante, la bestia se mantuvo en pie y esperó el próximo movimiento del enmascarado. Cuando Rey intentó rematarlo con un ataque aéreo, Lesnar reaccionó con una fuerza inhumana. En el aire lo atrapó sin dificultad y lo levantó sobre sus hombros en una fracción de segundo. Todos sabían lo que estaba por venir. Con un giro rápido, Brock aplicó su devastador F5. La lona tembló con el impacto y el público contuvo la respiración. Mysterio quedó completamente inmóvil. Lesnar se arrodilló y cubrió al enmascarado mientras el árbitro realizaba la cuenta. 1, 2, 3... Brock Lesnar se llevó la victoria en su primer enfrentamiento contra Rey Mysterio, consolidando su dominio absoluto en la WWE. Una batalla que quedó para la historia. Aunque el resultado fue una derrota para Rey Mysterio, su valentía y esfuerzo demostraron que podía plantarle cara a cualquier rival, sin importar la diferencia de tamaño o poder. A pesar de haber sido superado físicamente, dejó en claro que su espíritu de lucha estaba intacto. Este fue solo el primer capítulo de una rivalidad que se extendería por años. A lo largo del tiempo, Mysterio y Lesnar volverían a cruzar caminos en combates memorables, pero aquel choque de 2003 quedaría grabado como el inicio de una historia que representó la eterna lucha entre David y Goliat en el universo de la WWE. El contexto de WWE en 2003 y el papel de Brock Lesnar. En el año 2003, la WWE vivía una de sus eras más competitivas, con SmackDown y Raw como programas clave. Brock Lesnar, quien había debutado en 2002, ya se había consolidado como una fuerza imparable dentro de la empresa. En ese momento, su estilo de lucha basado en la lucha amateur y la brutalidad física lo hacían prácticamente invencible. Había derrotado a figuras de renombre como The Rock, The Undertaker y Kurt Angle, dejando en claro que su ascenso en WWE no tenía frenos. Este contexto hacía aún más impactante el enfrentamiento contra Rey Mysterio, un luchador que, si bien era respetado por su talento, tenía una gran desventaja física contra Lesnar. El combate no solo representaba un reto personal para Mysterio, sino también un choque de estilos que contrastaban lo mejor de la lucha técnica y aérea con la lucha de poder y dominio absoluto. ¿Cómo afectó esta derrota a Rey Mysterio en su carrera? A pesar de la derrota contra Brock Lesnar, Mysterio no perdió prestigio. Al contrario, su desempeño en el combate reforzó la imagen de un luchador que nunca se rinde. Si bien era claro que físicamente estaba en desventaja, su capacidad de resistir castigos extremos y encontrar oportunidades para contraatacar hicieron que la audiencia lo apoyara aún más. Tras este combate, Mysterio continuó su camino en SmackDown, participando en múltiples rivalidades y eventualmente alcanzando el campeonato peso pesado en 2006, un hito que muchos creían imposible debido a su tamaño. Su lucha contra Lesnar fue una prueba de que podía enfrentar a los oponentes más temibles, preparándolo para futuros enfrentamientos contra superestrellas de gran calibre. La diferencia entre este enfrentamiento y futuros choques entre ambos. Con los años, Rey Mysterio y Brock Lesnar volvieron a enfrentarse en distintas ocasiones, pero en circunstancias muy diferentes. Uno de sus combates más recordados ocurrió en Survivor Series 2019, cuando Rey, acompañado por su hijo Dominic, puso en aprietos a una versión más experimentada de Lesnar. Comparando ambos enfrentamientos, se nota cómo Mysterio fue adaptando su estilo para lidiar con el poderío de Lesnar. En 2003, su enfoque era meramente ofensivo y basado en la velocidad, pero en enfrentamientos posteriores, incorporó estrategias más inteligentes, aprovechando factores externos y el apoyo de otros luchadores para equilibrar la balanza. ¿Crees que Rey Mysterio podría haber vencido a Brock Lesnar si las circunstancias hubieran sido diferentes? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos cuál ha sido tu combate favorito entre estos dos titanes. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte más análisis de los combates más impactantes de la WWE. Nos vemos en el próximo video con más historias que marcaron la lucha libre.